En el entramado oscuro del narcotráfico mexicano los rumores se tejían como telarañas. Un susurro en particular comenzó a crecer, pasando de boca en boca entre los informantes y los capos de menor rango. Se hablaba de un convoy de gasolina, de un valor tan extraordinario que casi parecía una leyenda. Decían que se movía por rutas poco vigiladas, como si sus custodios estuvieran demasiado confiados o quizás demasiado ciegos. Este convoy, decían, era diferente. No era solo combustible, era una fortuna líquida, una oportunidad que caía del cielo para quien fuera lo suficientemente audaz como para tomarla. La información, como siempre, encontró su camino. Llegó a los oídos de El Fantasma, uno de los líderes más sanguinarios y ambiciosos del cártel Jalisco Nueva Generación, el CJONG. El Fantasma no era un hombre que dudara. Su reputación se había forjado en el filo de la audacia, en su capacidad para ignorar las advertencias y en su desprecio por el miedo. Para él cada riesgo era una oportunidad disfrazada. El CJNG, en ese momento, tenía una necesidad imperiosa de asegurar recursos frescos. Querían expandir su influencia, afianzarse en nuevas regiones que aún no controlaban por completo. La gasolina, el huachicol, era un pilar fundamental en su economía ilícita. Este convoy prometía ser la llave para abrir muchas puertas, para financiar muchas operaciones y para consolidar su poder de una manera que pocos golpes anteriores habían logrado. El Fantasma no perdió el tiempo. Con la avaricia brillando en sus ojos, ordenó a su equipo de inteligencia que se pusiera en marcha. Quería la verdad, cada detalle, cada sombra de duda disipada. El rumor era bueno, sí, pero la acción requería precisión. Su equipo, un grupo de hombres astutos y despiadados, se dedicó a verificar la autenticidad de la información. Días y noches se pasaron rastreando fuentes, confirmando datos, mapeando la ruta. Poco a poco, la imagen se fue haciendo más clara. El convoy existía. Era real. Los informes detallaban la ruta exacta por donde se movería el cargamento. Había un número específico de camiones cisterna, cada uno cargado hasta el tope. Y lo más tentador de todo, la escolta era mínima, casi simbólica. Parecía que los dueños de este valioso cargamento no habían previsto la posibilidad de un ataque, o quizás creían que su bajo perfil los mantendría a salvo. La euforia comenzó a extenderse entre el equipo del Fantasma. Un botín tan grande con tan poca resistencia. Para ellos era como ganar la lotería sin comprar un boleto. Las celebraciones internas ya comenzaban, imaginando el poder y el dinero que este golpe les traería. Pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Dentro del CJNG había hombres más viejos, más curtidos, con cicatrices que contaban historias de trampas y emboscadas. El Cuervo, un sicario veterano con una mirada que había visto demasiado, fue uno de ellos. Él y algunos otros expresaron su cautela. Recordaron incidentes pasados, golpes que parecían fáciles y que terminaron siendo baños de sangre, información falsa diseñada para atraerlos a trampas mortales. «Esto huele mal, patrón», le dijo el Cuervo a El Fantasma en una ocasión, su voz áspera como la lija. Demasiado fácil, demasiado perfecto. El Fantasma, sin embargo, desestimó estas preocupaciones con un gesto impaciente. Atribuyó la cautela de los veteranos a la cobardía, a una falta de visión para el futuro. «Están viejos, Cuervo», espetó. «No ven la oportunidad cuando la tienen enfrente». Su confianza en la supuesta invulnerabilidad del cártel era ciega. Creía que su estrategia era superior, que nadie podía engañar al CJNG. La idea de que alguien pudiera ser más astuto que ellos era un insulto personal para el Fantasma. Él era el líder y su palabra era ley. Así que, a pesar de las advertencias, el plan siguió adelante. El plan de ataque se finalizó con meticulosa precisión. Se decidió interceptar el convoy en una zona remota, un tramo de carretera sinuoso que atravesaba un terreno accidentado. La geografía del lugar era perfecta para acorralar los camiones, dejándolos sin posibilidad de escape. Cada detalle fue cubierto: la hora exacta, los puntos de emboscada, las rutas de escape. La asignación de roles a los sicarios se hizo con cuidado. Cada hombre sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los vehículos fueron preparados, blindados y modificados para la acción. El armamento pesado fue revisado y cargado. Rifles de asalto, ametralladoras, granadas. La expectativa de una victoria fácil y el enriquecimiento personal impulsaban a todos. Se veían ya con los bolsillos llenos, celebrando el triunfo. Los días se convirtieron en horas y las horas en minutos. Finalmente llegó el momento.
Los equipos de avanzada del CJNG se posicionaron estratégicamente a lo largo de la ruta esperada del convoy. Se camuflaron entre la vegetación, sus vehículos ocultos, sus ojos fijos en el horizonte. La tensión era palpable, un nudo apretado en el estómago de cada hombre. Esperaban la confirmación visual de los camiones, la señal que daría inicio a todo. El silencio se rompía solo por el viento y el latido acelerado de sus propios corazones. De repente, una voz por el radio. Contacto visual. Son ellos. Los primeros vehículos aparecieron en la distancia, pequeños puntos que crecían lentamente. Eran los camiones cisterna, inconfundibles. La información inicial se confirmaba. La moral del grupo se disparó. La incredulidad se transformó en una emoción cruda, una mezcla de alivio y adrenalina. El fantasma sonrió. Tenía razón. Los viejos se equivocaban. El golpe era real, y estaba a punto de ser suyo. El primer paso estaba dado. La codicia había ganado la partida, al menos por ahora. El convoy se acercaba, ajeno a su destino. El convoy de camiones cisterna apareció en el horizonte, una fila de gigantes de metal moviéndose lentamente por la carretera polvorienta. El fantasma observaba a través de sus binoculares, una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro. La confirmación de que la escolta era mínima, tal como se había informado, reforzaba su confianza. Apenas un par de camionetas viejas, con hombres que parecían más guardias de seguridad que soldados. Esto era un paseo, pensó. El cuervo estaba equivocado. No había trampa, solo una oportunidad de oro que habían tenido el buen sentido de aprovechar. La orden de ataque se emitió, un susurro frío y calculador que se extendió por los radios. Los sicarios, ocultos estratégicamente, se prepararon para la acción, sus dedos apretando los gatillos de sus armas. Los vehículos del CJNG emergieron de sus escondites con una ferocidad inesperada. Como depredadores que saltan sobre su presa, bloquearon la carretera por delante y por detrás, flanqueando el convoy en cuestión de segundos. El rugido de los motores y los chirridos de los neumáticos llenaron el aire. Disparos al aire, ráfagas de ametralladora, buscaron intimidar a los conductores y a la escasa seguridad. No era necesario matar, solo infundir terror. Y funcionó. La rápida rendición de los guardias fue casi cómica. Superados en número, en armamento y en ferocidad, arrojaron sus armas al suelo y levantaron las manos. Los conductores de los camiones, pálidos y temblorosos, hicieron lo mismo. La operación fue un éxito rotundo, más fácil de lo que nadie hubiera imaginado. Los sicarios tomaron el control de los camiones, obligando a los conductores a descender con gritos y empujones. La euforia inicial de la victoria era palpable. Los hombres se palmearon la espalda, riendo y celebrando el éxito del golpe sin resistencia significativa. El fantasma se bajó de su camioneta, observando la escena con orgullo. Sus hombres estaban llenos de adrenalina, sus ojos brillando con la emoción del triunfo. Se sentían invencibles. La inspección superficial de la carga confirmó lo que ya sabían. Se trataba de gasolina de alta calidad, un botín que valía millones. Esto era un golpe maestro, una jugada que consolidaría aún más su poder y riqueza. Pero en medio de la celebración, el cuervo, el sicario veterano, notó algo inusual. Los conductores capturados no mostraban pánico. No había lágrimas ni súplicas desesperadas. Solo una extraña calma en sus rostros, casi una resignación. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con un bigote ralo, incluso esbozó una sonrisa que el cuervo no supo descifrar. No era una sonrisa de alivio, sino algo más inquietante, casi irónico. Esta calma contrastaba brutalmente con la brutalidad habitual del CJNG, con el terror que solían infundir en sus víctimas. El cuervo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó comunicar sus inquietudes a el fantasma, acercándose con cautela. «Patrón, estos tipos no están asustados», dijo, señalando a los prisioneros. «Hay algo raro aquí». Pero el fantasma lo desestimó con un movimiento de su mano, su atención fija en los camiones. «Están en shock, cuervo. O quizás ya saben que no van a salir de esta. Deja de buscarle pies al gato donde no los hay». La confianza del fantasma era un muro infranqueable. El fantasma, impaciente por asegurar el botín, ordenó que los camiones fueran trasladados de inmediato a un almacén seguro. El lugar estaba a varias horas de distancia, bien escondido en una zona rural,
lejos de la carretera principal y de cualquier mirada indiscreta. Los sicarios se dividieron. Algunos se encargarían de los prisioneros, llevándolos a un lugar donde pudieran ser interrogados más tarde. Otros, los más experimentados en la conducción de vehículos pesados, se pusieron al volante de los camiones cisterna. El fantasma mismo se subió a su camioneta, dirigiendo la operación desde la retaguardia. La sensación de triunfo mientras el convoy robado se alejaba era abrumadora. La operación había sido un éxito total. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras los camiones se perdían en la distancia, marcando el fin aparente de la operación. El botín era suyo, y el CJNG había demostrado una vez más su poder. Lo que no sabían era que el verdadero juego apenas comenzaba. Los camiones, cargados hasta el tope con lo que creían era gasolina, eran mucho más que eso. Eran el inicio de una pesadilla, una trampa elaborada que estaba a punto de cerrarse sobre ellos. La calma de los conductores capturados, la cual el Cuervo había notado, era el primer indicio de lo que vendría, una señal que fue ignorada en la euforia de la victoria. La carretera se extendía, y con ella el camino hacia una revelación inesperada. Los camiones robados, ahora bajo el control de miembros del CJNG, avanzaban por la carretera polvorienta. La noche había caído por completo, y las luces de los vehículos se abrían paso entre la oscuridad del campo. El destino era el almacén, un punto seguro en medio de la nada, elegido por su discreción y su distancia de cualquier asentamiento. La comunicación entre los diferentes grupos de sicarios no paraba. Hablaban por radio, compartiendo la emoción de la victoria, las bromas sobre la facilidad con la que habían logrado el golpe. Era un ambiente de euforia, de camaradería forjada en el éxito. La ruta elegida era remota, un laberinto de caminos secundarios y veredas poco transitadas, diseñada precisamente para evitar cualquier tipo de seguimiento o intercepción por parte de las autoridades o de cárteles rivales. Todo parecía ir según lo planeado, la operación era un éxito rotundo. Pero la primera anomalía no tardó en manifestarse. Uno de los conductores del CJNG, un joven llamado Ramiro, reportó un olor inusual en la cabina de su camión. Era un olor químico fuerte, punzante, que le irritaba la nariz y la garganta. Al principio lo atribuyó a la gasolina derramada durante la toma del convoy, o quizás a un problema mecánico menor en el viejo camión. Lo comentó por radio a sus compañeros, que lo tomaron a broma, sugiriéndole que se había vuelto demasiado sensible o que el miedo aún no se le había quitado del cuerpo. La comunicación con el fantasma fue breve y desinteresada. El líder estaba más preocupado por la logística de la llegada al almacén y por la seguridad del perímetro que por el olor de uno de los camiones. «Aguanta, Ramiro, ya casi llegamos. Despreocúpate, eso ha de ser el combustible», le dijo el fantasma, su voz algo impaciente. Ramiro frunció el ceño, pero no insistió. El olor, sin embargo, no desaparecía. De hecho, parecía volverse más intenso a medida que avanzaban. Finalmente el convoy llegó al almacén. Era una estructura grande y desolada, perfecta para esconder los camiones y su valiosa carga. Los motores se apagaron, y el silencio de la noche solo fue interrumpido por el chirrido de los frenos y las voces de los hombres. El fantasma bajó de su camioneta con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La misión había sido un éxito rotundo. Pero el Cuervo, con su instinto casi animal, no se sentía tranquilo. La extraña calma de los conductores capturados seguía rondando su cabeza. Se acercó a el fantasma. «Patrón, creo que deberíamos revisar bien estos camiones antes de mover la gasolina. No me da buena espina», dijo con un tono de voz inusualmente serio. El fantasma resopló. «No seas paranoico, Cuervo. La gasolina es nuestra y no tenemos tiempo que perder. Mañana empezamos a moverla». Pero el Cuervo insistió. Su experiencia le decía que algo no estaba bien a pesar de la impaciencia de su líder. «Solo una revisión rápida, patrón. Por si acaso», suplicó. El fantasma, molesto pero quizás influenciado por la persistencia del veterano, accedió de mala gana. «Está bien, pero rápido, y no me hagas perder el tiempo». Mientras los hombres del fantasma se preparaban para organizar la descarga, el Cuervo reunió a algunos de los suyos y se dispuso a inspeccionar los camiones. El olor que Ramiro había reportado era ahora inconfundible en varios de los vehículos. Era un olor metálico, acre, que no cuadraba con la gasolina. Uno de los sicarios, un exmilitar con conocimientos básicos de mecánica, se agachó debajo de un camión cisterna. Al principio no vio nada,
pero al iluminar con su linterna una zona más oculta, sus ojos se abrieron de par en par. «Patrón, venga a ver esto», gritó su voz cargada de alarma. El fantasma y el cuervo se acercaron. Lo que encontraron los dejó helados. Conectado a la parte inferior del tanque de combustible había un dispositivo extraño de aspecto industrial, con cables y un pequeño indicador luminoso que parpadeaba suavemente. No era una pieza del camión, eso estaba claro. El fantasma, sin querer creer lo que veían sus ojos, ordenó que trajeran a su experto en explosivos, un hombre apodado el Ingeniero, que a regañadientes fue sacado de su sueño. El ingeniero era un tipo nervioso, con gafas gruesas y manos temblorosas, pero su habilidad para desactivar y manejar explosivos era innegable. Después de unos minutos de cuidadosa observación y manipulación del dispositivo, su rostro ya pálido se volvió completamente blanco. Se irguió lentamente, mirando a el fantasma con ojos aterrorizados. «Patrón, esto no es un dispositivo de rastreo, ni un sistema de drenaje», comenzó, su voz apenas un susurro. «Cada uno de estos camiones cisterna está equipado con explosivos plásticos, de alta potencia». La revelación cayó como un rayo en medio de la noche. La gasolina no era solo combustible, era un catalizador para una explosión masiva. El dispositivo no era para robar, sino para volar. El ingeniero explicó que los explosivos estaban cebados, conectados de tal manera que cualquier intento de manipulación sin el conocimiento adecuado, o incluso un movimiento brusco, podría detonarlos. La gasolina en los tanques no solo era inflamable, sino que amplificaría exponencialmente la potencia de la explosión, creando una bola de fuego gigantesca capaz de arrasar con todo a kilómetros a la redonda. La noticia se esparció como pólvora entre los sicarios. La euforia se transformó en puro terror. Las risas se ahogaron en jadeos de pánico. El fantasma se negó a creerlo al principio. Su mente racionalizaba que era imposible, una broma de mal gusto. «Estás loco, ingeniero. Eso no puede ser». Pero la evidencia era irrefutable. El ingeniero le mostró los diagramas, la composición del explosivo, el mecanismo de activación, la comprensión de que habían caído en una trampa elaborada y que estaban sentados sobre una bomba de tiempo, golpeó a todos con la fuerza de un martillo. El almacén, que apenas unos minutos antes había representado la culminación de un triunfo, ahora se sentía como una celda de la muerte. La extraña calma de los conductores capturados, que el cuervo había notado, ahora tenía un sentido aterrador. No estaban asustados porque sabían que el verdadero horror no era para ellos, sino para quienes se atrevieran a tocar su carga. El fantasma miró los camiones, luego a sus hombres, sus rostros reflejando el mismo pánico que sentía él. Habían sido engañados, humillados, y ahora estaban atrapados, con una docena de bombas rodantes a punto de explotar en cualquier momento. La noche, que había prometido ser de celebración, se había convertido en el inicio de una pesadilla inimaginable. El ingeniero, con la voz aún temblorosa, explicó la sofisticación de los dispositivos. No eran explosivos comunes, estaban diseñados para detonar no solo con un movimiento brusco o un intento de desactivación, sino que incluso podían tener un temporizador oculto, imposible de detectar sin el equipo adecuado y un conocimiento especializado que ellos no poseían. La gasolina en los tanques no era solo un riesgo, era el amplificador perfecto, capaz de convertir una explosión controlada en una catástrofe que borraría el almacén y todo lo que lo rodeaba del mapa. Era imposible mover los camiones sin el Mizometieto Maloraim, riesgo de una detonación inminente. Cada vibración, cada pequeño golpe, cada intento de remolque, podría ser el detonante final. Estaban atrapados. El fantasma, con el rostro contraído por la furia y el miedo, exigió saber quién era el responsable de semejante jugada. Su equipo de inteligencia, que hasta el momento se había jactado de su eficacia, ahora se veía inútil. Las primeras sospechas recayeron en cárteles rivales, una jugada sucia para debilitarlos. Pero la sofisticación del plan, la complejidad de los explosivos, la audacia de la trampa, sugería algo más grande, algo fuera de lo común. No era el estilo de sus enemigos habituales. La posibilidad de una operación encubierta del gobierno, quizá alguna agencia de Estados Unidos, o incluso una facción desconocida con recursos ilimitados, comenzó a cobrar fuerza. La idea de que alguien hubiera podido infiltrarse tan profundamente en sus operaciones, predecir sus movimientos y tenderles una trampa de esta magnitud, era humillante y aterradora a partes iguales. Con los camiones inmovilizados, convertidos en bombas de tiempo gigantes,
El fantasma se enfrentó a una decisión imposible. Abandonar la carga significaba una humillación pública para el CJNG, una pérdida económica masiva que afectaría sus finanzas y su reputación, demostraría debilidad. Pero intentar desactivar las bombas o mover los camiones era un suicidio para cualquiera que se atreviera. La vida de sus hombres y la suya propia pendían de un hilo. El silencio en el almacén era pesado, solo interrumpido por el leve zumbido de los dispositivos en los camiones, que ahora parecían latir con una vida propia, amenazante. La noticia Piemonte Freudicia, a pesar de los esfuerzos por contenerla, llegó a los altos mandos del CJNG. La furia de los líderes se tradujo en una presión inmensa sobre el fantasma. Exigían una solución inmediata. Su credibilidad, su posición, su vida estaban en juego. No se podía permitir que un botín de esa magnitud y una humillación de ese calibre quedaran impunes. Se enviaron más recursos, hombres y supuestos expertos, para evaluar la situación. Pero la desesperación solo crecía. Nadie tenía una respuesta. Nadie sabía cómo lidiar con una trampa tan perfectamente diseñada. Cada nuevo rostro que llegaba al almacén, cada nueva evaluación, solo confirmaba lo que el ingeniero ya había dicho. Estaban en un callejón sin salida. Los sicarios que habían conducido los camiones, ahora liberados de su tarea mortal, se sentían atrapados y aterrorizados. Habían estado al borde de la muerte sin saberlo, con los dedos en el volante de una gigantesca explosión. La desconfianza se instaló entre los miembros del grupo. ¿Quién pudo haber filtrado la información? ¿Había un traidor entre ellos? El fantasma observaba a sus hombres, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. El almacén, que antes había sido un santuario seguro, un lugar de celebración y riqueza, ahora era una prisión explosiva, un monumento a su propia arrogancia y a la astucia de un enemigo invisible. La tensión era palpable, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido un presagio de la detonación final. Nadie hablaba, solo esperaban, cada uno perdido en sus propios pensamientos, de lo que podría haber sido y de lo que ahora era. Una trampa mortal sin escape aparente. La noche se alargaba, y con ella el terror. El fantasma, con el pulso martilleándole en las sienes, recibió un mensaje críptico. No era una llamada ni un texto, sino un archivo encriptado que apareció en una de sus tabletas seguras, la que se usaba solo para comunicaciones de extrema importancia. El remitente era desconocido, una dirección IP que se desvaneció tan pronto como el mensaje fue entregado. La voz, distorsionada y robótica, confirmó lo que él, fantasma, ya sospechaba. La trampa había sido deliberada. «Estamos observando cada uno de sus movimientos, el fantasma», decía la voz con un tono burlón. «Cada respiración, cada decisión. Esto es un juego. Si logran desactivar los explosivos sin detonarlos, la gasolina es suya. Un premio para los astutos». La oferta era un insulto, una burla a su inteligencia y a la reputación del cártel, pero también era una pequeña, casi imperceptible, ventana de oportunidad. Inmediatamente el fantasma convocó a sus mejores expertos en explosivos y tecnología. No solo el ingeniero, sino otros que trabajaban en las sombras, desarrollando detonadores y contramedidas para sus propias operaciones. Se les ordenó analizar los dispositivos de los camiones, buscar cualquier punto débil, cualquier señal que pudiera indicar cómo desactivarlos. El almacén se convirtió en un laboratorio improvisado lleno de cables, herramientas y pantallas que mostraban diagramas complejos. Mientras tanto, se estableció un perímetro de seguridad reforzado alrededor del almacén. El fantasma temía un ataque externo, sabiendo que sus enemigos podrían decidir no esperar a que los camiones explotaran, sino atacar directamente. La frustración crecía entre los expertos. Los dispositivos eran de un diseño desconocido, una mezcla de tecnología militar y civil, increíblemente complejos. Cada intento de manipulación parecía activar alguna contramedida interna, una nueva capa de seguridad que los hacía casi inexpugnables. La situación empeoró cuando, en un intento imprudente por parte de uno de los técnicos más jóvenes, uno de los explosivos reaccionó. No fue una detonación completa, sino una explosión controlada, un aviso brutal. El camión se sacudió violentamente, el sonido ensordecedor resonó en el almacén, y trozos de metal volaron por el aire. Varios sicarios que estaban demasiado cerca resultaron heridos, algunos con quemaduras graves, otros con metralla incrustada.
El pánico se intensificó. La confirmación de que cualquier error sería fatal y de que la amenaza era real y constante, no solo una posibilidad teórica. Este incidente fue el punto de quiebre para algunos. El miedo se apoderó de ellos y en las horas siguientes, varios miembros del CJNG, incapaces de soportar la presión, comenzaron a desertar, desapareciendo en la noche. Eran hombres que habían enfrentado balaceras y torturas sin pestañear, pero la amenaza invisible e inminente de una explosión masiva los hizo huir. El fantasma los vio irse con una mezcla de desprecio y comprensión. Sabía que el miedo podía hacer cosas extrañas a los hombres. Mientras sus expertos luchaban con los explosivos, el fantasma desvió recursos para intentar identificar al autor intelectual de la trampa. No podía permitirse un enemigo así en las sombras. Los sicarios de inteligencia trabajaron sin descanso, rastreando cada pista, cada conexión. La información recopilada apuntaba a un grupo altamente especializado, con acceso a tecnología avanzada, algo que superaba con creces a cualquier cártel rival. Tenían una profunda comprensión de las operaciones del CJNG, de sus rutas, de sus métodos. Esto sugería una inteligencia interna o una observación prolongada y meticulosa. La posibilidad de que se tratara de un viejo enemigo del CJNG, alguien que guardaba un rencor profundo, o incluso de una facción disidente dentro de sus propias filas, comenzó a cobrar fuerza. El fantasma sentía que estaba jugando una partida de ajedrez contra un fantasma, alguien que conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hiciera. El mensaje críptico no solo confirmó la trampa, sino que también incluyó una cuenta regresiva. No revelaba el tiempo exacto, solo un contador digital que parpadeaba sin cesar, sus números disminuyendo lentamente. Era una tortura psicológica, una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas. La presión sobre el fantasma y su equipo aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabían que estaban en una carrera contra el reloj, pero no sabían cuánto tiempo les quedaba. La desesperación por encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde se apoderó de todos. El fantasma sentía el peso de cada vida en el almacén, cada camión cargado de muerte, y la amenaza inminente de una detonación que podría borrar no solo el almacén, sino gran parte de la ciudad si no se actuaba con rapidez. La noche se convirtió en un infierno de ansiedad, mientras los números de la cuenta regresiva seguían su inexorable descenso, marcando el compás de su desesperación. Los expertos del CJNG, con el rostro cubierto de sudor y frustración, confirmaron lo que el fantasma ya temía en lo más profundo de su ser. Los dispositivos eran imposibles de desactivar con sus métodos convencionales. Habían probado todas las técnicas conocidas, desde el corte de cables hasta el uso de pulsos electromagnéticos, pero nada funcionaba. La tecnología utilizada era superior, sofisticada de una manera que nunca antes habían visto, y parecía estar diseñada específicamente para frustrar cualquier intento de manipulación. Cada componente estaba protegido, cada circuito era un laberinto sin salida. No había un solo punto débil que pudieran explotar. La desesperación se apoderó del fantasma al ver que todas sus opciones se agotaban. Había gastado recursos valiosos, arriesgado vidas, y el resultado era el mismo, una trampa perfecta sin escapatoria aparente. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, una sensación que rara vez había experimentado. En medio de ese caos de desesperación y frustración, el cuervo, con su experiencia y su pragmatismo que lo caracterizaban, sugirió una estrategia radical, arriesgada, pero que podría ser la única vía para salir de aquel atolladero. Su voz era tranquila, contrastando con el pánico que se vivía en el almacén. «Tenemos que moverlos», dijo, señalando los camiones con la cabeza. «Uno por uno a una zona remota y despoblada, y detonarlos de forma controlada». La idea era un trago amargo, un reconocimiento de la derrota, pero también una forma de mitigar el daño. Sacrificar la carga sí, pero evitar una catástrofe mayor y, quizás, salvar algo de la reputación del CJNG. Era la única opción que no implicaba un suicidio colectivo o una humillación pública aún mayor. La propuesta de El Cuervo era un golpe a la ambición del fantasma, pero también una dosis de cruda realidad. El fantasma se resistió a la idea con todas sus fuerzas. Perder el botín, admitir que habían sido superados de esa manera, era algo que su orgullo no podía soportar. Su posición dentro del cartel estaba en juego. Una pérdida tan masiva, tanto en dinero como en prestigio, sería un golpe devastador para su autoridad.
Había prometido un golpe maestro y ahora se enfrentaba a la posibilidad de una retirada humillante. La confrontación entre la lógica fría y calculadora de El Cuervo y la ambición desmedida de El Fantasma era palpable en el aire cargado de tensión. «No podemos simplemente entregarnos así, Cuervo», gruñó El Fantasma, su voz ronca de rabia contenida. «Hay otra forma, tiene que haberla». Pero en el fondo sabía que no la había. La trampa era demasiado buena, demasiado bien pensada. Mientras discutían, nuevos informes de inteligencia llegaron, añadiendo más leña al fuego de su desesperación. Las autoridades, alertadas por la desaparición de un convoy de esa magnitud, estaban comenzando a investigar. La presión aumentaba para resolver la situación antes de que el gobierno interviniera, lo que sería aún peor para el CJNG. Si las fuerzas federales llegaban y descubrían los camiones cebados, la situación escalaría a niveles catastróficos. El riesgo de que los explosivos detonaran en un área poblada si no actuaban rápidamente era una amenaza que no podían ignorar. No solo se trataba de su reputación, sino de la seguridad de la gente inocente que vivía cerca. Aunque El Fantasma no era conocido por su piedad, la destrucción masiva y la atención mediática que eso traería serían desastrosas para los intereses del cartel. Necesitaban una solución, y la necesitaban de inmediato. Ante la falta de alternativas viables y la creciente amenaza externa, El Fantasma finalmente cedió a la propuesta de El Cuervo. La decisión se tomó con un gran pesar, la frustración grabada en cada línea de su rostro curtido. Era la única forma de mitigar el desastre inminente. «Prepara la operación, Cuervo», dijo con voz apenas audible, la derrota resonando en cada palabra. «Pero si algo sale mal, tú respondes». El Cuervo asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad. La planificación para mover los camiones comenzó de inmediato. Una operación de alto riesgo que requería máxima precisión. Un ballet mortal donde un solo error significaría el fin para todos. El Fantasma, a pesar de su aceptación, no podía sacudirse la sensación de que había perdido algo más que gasolina. Había perdido una parte de su invencibilidad, un mito que ahora se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia. La noche avanzaba, y con ella, la hora de la verdad se acercaba inexorablemente. La cuenta regresiva seguía su curso, recordándoles a cada instante que el tiempo se les escapaba de las manos y que cada segundo era un paso más cerca de la detonación final. La adrenalina corría por las venas de todos los presentes, mientras el plan de El Cuervo tomaba forma, detallando rutas, personal y medidas de seguridad. Sabían que estaban a punto de embarcarse en la misión más peligrosa que jamás hubieran enfrentado, una misión que podría salvarlos o condenarlos a todos. La atmósfera en el almacén se volvió tensa, cada mirada un reflejo de la ansiedad y el miedo. El Fantasma se mantuvo al margen, observando a sus hombres, su mente ya buscando venganza, planeando el castigo para aquellos que se habían atrevido a humillar al CJNG. La lección estaba siendo aprendida de la manera más dura, y la factura se cobraría con sangre. La noche prometía ser larga y llena de peligros, una prueba de fuego para la lealtad y el temple de los hombres del Fantasma. El silencio solo era roto por el murmullo de las instrucciones y el tic-tac implacable de los temporizadores desconocidos. La noche se cernía pesada y tensa sobre el desierto, un manto oscuro que ocultaba las estrellas y amplificaba el temor. La operación de desplazamiento había comenzado bajo el manto de la oscuridad, con un silencio casi religioso roto solo por el rugido bajo de los motores de los camiones. Se había seleccionado una zona desértica y aislada, a kilómetros del almacén, como el punto de detonación, un lugar donde las explosiones, aunque masivas, causarían el menor daño posible y levantarían las menores sospechas. Cada camión cisterna se movería de forma individual, con un conductor del CJNG al volante, acompañado por una mínima escolta. Eran hombres valientes, o quizás simplemente desesperados, conscientes de que cada metro recorrido era una apuesta directa contra la detonación. El Fantasma observaba desde la distancia, su rostro una máscara de preocupación y rabia contenida. El Cuervo a su lado revisaba los detalles una y otra vez, asegurándose de que cada paso se siguiera al pie de la letra. El primer camión, conducido por un sicario de nombre Ramiro, avanzaba lentamente por el terreno irregular. La tensión era palpable, un nudo en el estómago de todos los que participaban. Ramiro, con las manos aferradas al volante, sentía cada vibración del motor como una amenaza. Había sido elegido por su frialdad y su experiencia en situaciones límite.
La comunicación por radio era escasa, solo las confirmaciones necesarias. Finalmente, después de un viaje que pareció una eternidad, Ramiro reportó haber llegado al punto designado. La orden de detonar se dio. Un temporizador cuidadosamente ajustado por los expertos del CJNG activaría la carga. Los segundos se arrastraron, interminables, hasta que una explosión masiva rasgó el silencio de la noche. Una bola de fuego naranja y roja se elevó hacia el cielo, iluminando el desierto con una luz infernal. El estruendo sacudió la tierra, y una onda expansiva se sintió incluso a la distancia, donde el fantasma y el cuervo observaban. El alivio fue una exhalación colectiva, seguida de un profundo sentimiento de pérdida. Habían salvado la situación, pero el costo era inmenso. Mientras los camiones eran detonados uno a uno, convirtiéndose en espectáculos pirotécnicos que marcaban el final de una operación fallida, el fantasma no descansaba. Su mente estaba fija en la venganza. Había desviado a sus mejores hombres para continuar con la investigación sobre los autores de la trampa. Las nuevas pistas que surgían de los interrogatorios a los pocos informantes que aún mantenían su lealtad apuntaban a un grupo de exmilitares. No eran simples soldados, sino individuos altamente especializados en contrainteligencia y explosivos, con un historial turbio y posibles conexiones con antiguos enemigos del CJNG. Algunos rumores hablaban de una facción disidente del propio ejército, cansada de la corrupción. La promesa de venganza se solidificaba en la mente del fantasma. Esta humillación no quedaría impune. La pérdida de la gasolina, que se valoraba en millones, y la humillación pública del incidente, aunque no del todo expuesta, comenzaron a causar grietas en la estructura de poder del CJNG. El fantasma, a pesar de haber tomado la decisión crucial de evitar una catástrofe mayor, perdió parte de su autoridad y credibilidad. No fue ejecutado como muchos temían, pero su posición ya no era la misma. La sombra de la derrota lo seguía. La necesidad de recuperar el prestigio del cartel y la lección aprendida de esta amarga experiencia se volvieron prioritarias. No podían permitirse otra falla de esta magnitud. Otros líderes del cartel, que antes lo veían con una mezcla de respeto y temor, ahora lo miraban con un escepticismo apenas disimulado. Sabían que, aunque había evitado un desastre aún mayor, había sido un error suyo, un fallo en su juicio, lo que los había llevado a esa situación. En medio de todo este caos y la búsqueda de venganza, un detalle final de la trampa se reveló. Los conductores originales del convoy, aquellos hombres que habían mostrado una calma tan inusual durante la emboscada y que habían sido mantenidos prisioneros en un lugar seguro, fueron liberados en secreto. No fueron asesinados ni torturados, simplemente los dejaron ir, en un lugar remoto y sin explicaciones. Esta acción, o la falta de ella, era un mensaje final, un golpe maestro del cerebro detrás de la operación. Se reveló que estos conductores no eran víctimas inocentes, eran parte de la trampa. Algunos eran agentes encubiertos, otros personas forzadas a cooperar bajo una amenaza aún mayor que la del CJNG. Su liberación era una demostración final del control total que el cerebro de la operación tenía sobre la situación y un acto de desprecio absoluto hacia el cartel. Era como decir: no solo te robé, te humillé y ahora te muestro que tus prisioneros no significan nada para mí. Esta liberación silenciosa y sin fanfarrias resonó más fuerte que cualquier explosión en la mente del fantasma. Era la confirmación de que habían sido superados, no solo en fuerza bruta, sino en inteligencia y planificación. La impotencia lo carcomía. La noche de las detonaciones marcaba el cierre de un capítulo doloroso para el CJNG, pero también el inicio de una búsqueda implacable de venganza. El fantasma sabía que no podía permitirse otro error. La lección había sido dura, pero la había aprendido. Ahora solo quedaba la promesa de un ajuste de cuentas sangriento, un recordatorio de que en el mundo del crimen, la debilidad se paga con sangre y la humillación con una venganza aún más cruel. El desierto, ahora salpicado de cráteres humeantes, guardaba el secreto de la derrota, pero también la semilla de una guerra venidera. Las explosiones en el desierto, aunque remotas, no pasaron desapercibidas del todo. Las autoridades locales y estatales recibieron informes aislados de destellos en el horizonte y rumores de estruendos que sacudieron la noche. Sin embargo, en la vasta e inhóspita extensión del desierto mexicano, atribuir la causa precisa de estos fenómenos a un evento específico se volvió una tarea casi imposible.
Se habló de pruebas militares clandestinas, de meteoritos, incluso de fenómenos naturales inusuales. El CJNG, con su vasta red de influencia y corrupción, logró encubrir su participación directa, borrando cualquier rastro que pudiera vincularlos con las detonaciones. Pero aunque la verdad oficial se mantuvo oculta, la información sobre la trampa sobre el convoy cebado y la humillación de El Fantasma comenzó a filtrarse como un virus en el bajo mundo criminal. No de forma abierta, sino a través de susurros, de miradas cómplices, de comentarios velados en reuniones discretas. La reputación de El Fantasma y, por extensión, la del CJNG se vio empañada. No era una derrota militar en el campo de batalla, sino una derrota de inteligencia, de astucia, que dolía aún más. El público en general, por supuesto, nunca conoció la verdadera escala de la catástrofe que se había evitado, ni el ingenio macabro detrás de la trampa. Para ellos era solo un rumor más en un país acostumbrado a la violencia inexplicable. El incidente se convirtió en una lección brutal para El Fantasma y los líderes del CJNG. La euforia de la codicia inicial, la confianza ciega en su invencibilidad, todo se desmoronó. Comprendieron de la manera más dolorosa posible la importancia de la cautela, de la verificación exhaustiva y de no subestimar al enemigo. La experiencia los hizo más paranoicos, más desconfiados de cualquier información que llegara fácilmente, de cualquier golpe fácil. Cada operación futura sería analizada con un escepticismo renovado. Cada informante sería escrutado con una lupa de desconfianza. El costo de la codicia y la arrogancia se había pagado con millones de pesos en gasolina perdida, pero, más importante aún, con un golpe devastador a su imagen y a su moral interna. La arrogancia que había caracterizado a El Fantasma se transformó en una astucia más fría, más calculadora. Había aprendido que la fuerza bruta no siempre era suficiente, que la inteligencia y la paciencia podían ser armas mucho más potentes. Sus ojos, antes llenos de una ambición desmedida, ahora reflejaban una cautela forzada, una sombra de la derrota que lo perseguiría. Aunque el CJNG perdió el botín y sufrió una humillación sin precedentes, la idea de dejar pasar el incidente era impensable. La cultura del cartel exigía una respuesta, una demostración de fuerza para restaurar el equilibrio. El Fantasma, a pesar de su posición debilitada, juró encontrar y castigar a los responsables. No importaba el tiempo que tomara, ni el costo de vidas o recursos. Esta humillación no se olvidaría. La promesa de venganza no era solo personal, sino institucional. El CJNG no podía permitirse que tal afrenta quedara impune. La preparación para esta vendetta sería brutal y calculada, una operación silenciosa y metódica para desmantelar a quienes se atrevieron a desafiarlos. El Fantasma dedicó sus recursos restantes a una obsesiva búsqueda de información, rastreando cada pista, cada rumor, cada conexión que pudiera llevarlo a los autores intelectuales de la trampa. Su objetivo no era solo la retribución, sino también la restauración de su propio honor y el de su organización. La historia del convoy de gasolina cebado no tardó en convertirse en una leyenda urbana en el mundo criminal, un relato susurrado en las sombras de los bares y en las reuniones clandestinas de otros cárteles. Era un cuento de advertencia, una moraleja brutal sobre los peligros de la codicia y la arrogancia. Otros grupos criminales, al escuchar la historia, se volvieron más cautelosos con los golpes fáciles, con las oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. La trampa había servido para enviar un mensaje claro y contundente. Nadie, ni siquiera el poderoso CJNG, estaba por encima de las consecuencias de sus acciones, y la astucia podía ser más letal que el plomo. Los cerebros detrás de la operación habían logrado no solo despojar al CJNG de un valioso cargamento, sino también sembrar una semilla de paranoia y desconfianza que afectaría sus operaciones futuras. La historia se difundió no como un triunfo de la justicia, sino como una demostración de un nuevo nivel de sofisticación en la guerra entre cárteles, o quizás entre el cártel y una fuerza aún más enigmática. El Fantasma emergió de esta experiencia transformado. Ya no era el líder imprudente y ambicioso que desestimaba las advertencias. Ahora era más astuto, más cauto, pero también, y quizás más peligrosamente, más implacable. La derrota lo había endurecido, había afilado sus instintos más oscuros. El CJNG, bajo su liderazgo, o al menos bajo su influencia en esta nueva etapa, comenzó a reestructurar sus operaciones. La seguridad y la inteligencia se convirtieron en prioridades absolutas,
con un enfoque renovado en la contrainteligencia y la verificación rigurosa de cualquier información. El incidente marcó un punto de inflexión, un recordatorio constante de que incluso los más poderosos pueden ser superados si subestiman a sus adversarios. El desierto, ahora salpicado de cráteres humeantes, se convirtió en un monumento a esa dolorosa lección. Para el fantasma no era un final, sino el comienzo de una nueva era, una era de venganza calculada y sin piedad, donde la astucia se encontraría con la brutalidad. El juego había cambiado, y él estaba decidido a ganar la próxima ronda a cualquier costo. La sombra de la humillación lo seguiría, pero también la determinación de borrarla con sangre,